Pues sobre todo, bueno, los verbos ya habíamos dicho que son una de nuestras claves para encontrar y reconocer cuántas oraciones tenemos y cuántas, o sea, y irnos haciendo, ¿no? La idea de qué es lo que dicen los textos, porque además es en los verbos donde más información vamos a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, pues ya esto de los verbos ya debería ser como parte de los ejercicios, siempre ir localizándolos. Y la otra es que además estábamos viendo los locativos, ¿no? Entonces, el chiste también era ir localizando qué elementos encontrábamos que tenían locación o que implicaban locación. Entonces, la primera parte la hicimos el martes, que es esto que está en verde, son los locativos, en amarillo son los verbos, y entonces la idea era que tradujéramos esto, ¿no? Si ahora no lo han hecho, no han podido glosarlo, bueno, igual va a quedar de tarea, ¿no? Entonces, más bien vayan viendo y vayan apuntando qué es lo que pues hemos dicho de esta parte, ¿no? Y básicamente de lo que trata ese texto, decíamos, la parte de este libro, del libro 3 del Códice Florentino, se llama así como Oncan, Motenegüen, Aquique, Huillerwic, ¿no? Entonces son los que van los que se mueren y van al cielo, ¿no? Entonces, está hablando no del cielo en términos de la concepción cristiana del mundo, sino más bien de esta concepción prehispánica, ¿no? Que ya habíamos comentado la clase pasada, que, bueno, que uno de los lugares a los que podían ir los elementos anímicos de las personas después de la muerte era justamente acompañar al sol, ¿no? Y entonces, eh, pues según yo es más o menos famoso entre la comunidad mexicana, ¿no? Que tanto los guerreros como las mujeres muertas en parto iban a acompañar al sol a su casa, ¿no? Y entonces justamente lo que nos está diciendo, esto específicamente es la parte de los guerreros, ¿no? Entonces nos está diciendo que los que Yaumiki, y esto es como morir en la guerra, pues van justamente a la casa del sol que está dentro del cielo. Y entonces está haciendo esta descripción y eso era lo que había que analizar de tarea, ¿no? Y la otra parte de la tarea, que no sé si la pudieron hacer alguien, era localizar de nuevo en esta parte verbos y locativos. Entonces, no sé si eso alguien sí lo pudo hacer. Yo hice como 2 párrafos. A ver, David, entonces, vayamos revisando entonces primero esta parte antes de siquiera decir algo de la de arriba. Entonces, tú David, de la primera parte eh, hasta el au, ¿qué Sí, verbos reconociste y qué locativos reconociste? bueno, después del quizá, semonoque, ese es ¿qué es verbo? ¿Cuál? Perdón, no te escuché. Semonoque, Semonoque, sí. Ujú. monoquec, perdón. Ajá, y hay 2 locativos ahí, el Huican, Ixtlahuacan. Ixtlahuacan, exacto. Ixtlahuacan. Ujú. ¿Y cuál más dijiste? Huican, Este de acá. ajá, Y bueno, ya de paso también el canin es el locativo. Canin, ujú. Y luego, bueno, eso sería de la primera oración. Y luego del siguiente periodo, Inixcuac, In Hualmomana, Inhualquiza, Tonatiu, Niman, Kikahuatza, Coyohuía, Ochimalhuitequi. Bueno, ahí bueno, aquí Hualquiza, Ujú. ¿Ese qué sería? ese sería un verbo. Exacto. Va quedando en amarillo, creo, ¿no? Sí. Ajá. Y abajo, bueno, aquí ya no, en ese párrafo ya no encontré otro. Y abajo, en Niman Kikawatza, Ujú. ese ¿Kikahuatza qué es sería? un verbo también. Exacto. Y nada más.
Bueno, y estos tres también son verbos, ¿no? Coyohuía, que eso es como hacer como coyote. Wow. Y de este habíamos dicho justo al final de la clase que era lo que hacía los granaderos, ¿no? El mochimalhuitequi, que es esto de ir golpeando los escudos. Entonces también ese sería un verbo. Pero bueno, y entonces, gracias, David. Sí. Tenemos esta serie de verbos y locativos en... Ay, nos faltó un verbo, fíjense. Y el Huelmomana. Y entonces tenemos esta serie de verbos y de locativos, y más o menos, ¿qué nos están diciendo? David o alguien más quien que haya podido revisar esta parte, ¿cuál es el sentido general de este fragmento de acá? Bueno, lo que pasa es de que yo le había colocado que los cautivos, no, Ujú. perdón, otros, sí, dice, otros aporreados con palos de pino y otro peleando con ellos. En esta parte. Ajá. Ok, bueno, a ver, mejor vamos verbo por verbo. Semonoque. Ya habíamos hablado, estoy casi seguro, de este sem. No sé si ustedes se acuerdan, este es el numeral 1 en realidad. Y habíamos dicho que muchas veces el sentido del numeral cuando está metido en un verbo es como en conjunto o una forma como de decir unidad, ¿no? Y entonces cuando pasa algo que es unidad, pues se dice como que las cosas pasan junto con un montón de personas, ¿no? Y entonces justamente este es el sentido de esta construcción. Del que quizás no hemos hablado es del verbo ono. Esto sería un verbo posicional. Ya habíamos dicho que el náhuatl distingue, ¿no? Entre ciertas formas de localizar las cosas y las formas más neutras, ¿no? Entonces, este onok es estar acostado. Y entonces dice que para la gente, también en muchas ocasiones, onok simplemente es estar. Entonces, digamos que aquí puede ser como literalmente están acostados o simplemente están ahí las personas, ¿no? Pero claramente nos está diciendo que es sem, o sea, que es uno. De tal suerte que esto es como están juntos. ¿Quiénes están juntos? Pues ya nos dio un poco acá la información, ¿no? Los que murieron en la guerra. Luego dice, esta es una construcción medio particular. Incanin, Yuhcan, Ixtlahuacan. Y ya lo que ya deberíamos reconocer, como ya habíamos hecho la clase pasada, es que todos estos que terminan en can con A larga, vamos a ver hoy que no es el único caso de can con A larga al final, pero casi todos los que terminen en esta forma, pues son locativos, ¿no? Lo sabemos cuando lo que tienen acá dentro es un sustantivo, si es un verbo es otra cosa, pero si es can y un sustantivo, entonces ahí tenemos un locativo. Y este canin lo mismo, ¿no? Es una forma para lugar, y esta es la forma que podemos llamar relativa. Entonces dice algo así como, luego hablamos de este kill, ¿no? Este kill también es medio problemático. Dice, están reunidos in canin Yuhcanixtlahuacan. Este entonces es en dónde, y el problema está acá. ¿Alguien revisó qué era este Yuhcan? Como lugar semejante o igual, algo así. Ajá, más bien es eso, ¿no? El lugar sin gente, en dado caso, es este Ixtlahuacan. Ixtlahuacan es, bueno, Ixtlahuatl es desierto, ¿no? Y Ixtlahuacan, pues es el lugar que es desierto. Y el Yuhcan es un lugar que es como otro lugar. Entonces dice, están reunidos en un lugar que es como si fuera un desierto. Entonces no está diciendo que efectivamente haya un desierto en donde están, sino que no hay gente, está vacío y por eso lo está comparando.
y lo está comparando a través de este yug. Entonces tenemos que yug en general es así. Voy a apuntar acá abajo. Y bueno, este así pues cobra diferentes sentidos, a veces con lo que se está comparando, ¿no? Y entonces incluso pueden ver que en esta ocasión incluso está ya la idea de que es un lugar al que se está comparando, de tal suerte que incluso tiene el can, el yug. Entonces es un lugar así, una cosa con ese sentido. Entonces, y es un lugar así, Ixtlahuacan, ¿no? Como un desierto. Y entonces nos está diciendo justamente eso, que ahí hay un desierto. Bueno, que ahí se parece un desierto. Y luego sigue con la narración. Inixcuaquin, Hualmomana, Inhualquiza, Tonatiu, Niman, Kikawatza, Coyohuía, Mochimalhuitequi. ¿Alguien buscó estos verbos de acá? Digo, creo que hay algunos que están incluso en el léxico de abajo. Bueno, algunos ya los reconocemos, ¿no? Hualquiza, pues bueno, tiene el quizá salir, y este igual que ya habíamos dicho que estos son direccionales. O sea, hay además de localización en la lengua, pues movimiento, mucho movimiento. Y uno de esos son estos que se marcan con wal y con on. Ya habíamos dicho que mientras que on es que la acción está sucediendo desde donde yo estoy viéndola y se va alejando, wal es todo lo contrario, ¿no? Y entonces la acción se va acercando hacia quien está hablando. Entonces, estos son completamente, en ese sentido, estos son, vamos a decirlo, completamente subjetivos. Estos dependen de dónde está parado el hablante. Y bueno, claramente, pues uno, aquí el hablante son los narradores, ¿no? Entonces, podemos ver dónde se localizan los narradores a través de dónde están puestas estas marcas, ¿no? Y entonces, en este, pues se ve que el narrador está ahí en el lugar del que está describiendo y por eso utiliza el wal, ¿no? No es el único, fíjense. Walmomana, Walquiza, Tonatiu, y bueno, aquí ya no tiene estas marcas, pero sí está ahí como, se ve que él está parado en esa zona o que está colocando ahí. Por eso les digo que esos son muy subjetivos, porque justamente podemos rastrear dónde está colocado el narrador. Y entonces aquí tenemos que reconocer este reflexivo y nos queda el verbo mana. ¿Alguien buscó qué significa mana? Tomar o poner algo. Ajá, es poner algo, pero no solo es poner algo y ya, sino también está relacionado con un verbo intransitivo que es mani. No sé si este ya lo habíamos visto o no, pero este también, creo que sí ya había salido. Este también es como estar regado o estar extendido. Y entonces, esta es la forma intransitiva y mana es la forma transitiva, ¿no? Entonces, mana es extender algo o colocar algo extendido. Y por lo tanto, también significa hacer una ofrenda. Entonces, se ve que las ofrendas extendían cosas y por eso el verbo mana, pues termina significando también ofrendar. Entonces, todos estos rangos podrían ser en realidad el de acá. Con reflexivo, pues claramente lo que va a indicar es más suposición, y entonces es que se están extendiendo ellos, ¿no? Ya nos habían dicho que estaban acostados, entonces de extenderse tampoco es raro si ya estás acostado, digamos, ¿no? Entonces, cuando van a extenderse, ingualquiza tonatio. ¿Y esto qué es quizá? Ya lo puso la compañera que era salir. Dice Paula, es salir. Exacto, quizá salir, ya habíamos dicho, entonces, fíjense, aquí quién sale, Tonatio. Y entonces, ¿qué era Tonatio? Esa sí se la deben saber. Sol.
Exacto, Tonatiuh es el sol. ¿No les parece así de entrada que hemos dicho un montón de veces cómo se construyen los sustantivos en la lengua, ¿no? Terminan en TL o tienen un posesivo, etcétera, etcétera. La pregunta del millón, ¿este tiene cara de sustantivo? No. ¿Qué creen que sea eso? Porque efectivamente David lo dijo, no tiene cara de sustantivo. Y entonces, si no es un sustantivo, ¿qué podría ser? Un objeto. Pero si fuera un objeto, incluso tendría que ser un sustantivo, ¿no? Porque los objetos de los que hablamos, pues son sustantivos, y en la lengua casi todos. Bueno, pues lo que pasó, de alguna manera, ahí tenemos un verbo. En realidad el nombre del sol es un verbo. Es el verbo tona. El verbo tona es como hacer calor, hacer día, una cosa así, no amanecer, no, más bien como hacer día. Y este tiu es otro direccional. Este no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver el próximo semestre, pero pues más o menos significa lo mismo que igual, solo que este es más objetivo, es decir, no está hablando de la perspectiva de la persona, un poco sí, pero no tanto, y sino más bien está hablando de cómo sucede la acción. Y entonces la acción es que viene haciendo hace día y tiu es como venir. Entonces, el nombre del sol es viene haciendo día. Y bueno, eso digamos, se lexicalizó y conformó ya el nombre del sol, de Tonatiuh, ¿no? Pero es un verbo en realidad. Entonces, bueno, igual aquí lo vamos a traducir por sol, pero pues tiene, digamos, Tonatiuh, así la palabra, tiene una cara rara, ¿no? Y justamente tiene una cara rara porque, pues no es un sustantivo, es un verbo. Entonces, y es un verbo con dirección, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando sale el sol, Niman, luego, Kikawatza, Coyohuía y Mochimahuiteki. ¿De qué está hablando en estos tres verbos? ¿Qué tipo de acciones son? Otra vez, estos tres están acá abajo, entonces no los tienen que buscar en el diccionario. Es más, Kikawatza ni aparece en el diccionario. Algo así como que salía a golpear los escudos. Ajá, bueno, salen a golpear los escudos, entonces eso es el Mochimalhuiteki, ¿no? Y entonces otra vez, nada más para que se vea con más claridad, tenemos aquí el verbo huiteki, que es golpear, y tenemos el chimal, ¿no? El chimal son los escudos, entonces otra vez está componiendo un verbo a partir de un verbo y un sustantivo, ¿no? Y entonces, además nos dice que es reflexivo, seguramente no es que sea reflexivo, sino recíproco, ¿no? La diferencia entre, lo habíamos dicho, reflexividad y reciprocidad es que el reflexivo es como me abrazo y el reflexivo es como Juan y María se besan, ¿no? O sea, y la acción va y viene de ambos lados. Entonces, a lo mejor este es más reflexivo, en cuyo caso, digo, más recíproco, en cuyo caso aquí habría que tener una glotal, ¿no? Porque tiene que ser plural. Si no, lo dejamos como reflexivo y no habría glotal. Y bueno, la idea de todos modos es que se están golpeando el uno al otro con el escudo, ¿no? No es como tanto la imagen ahora sí ya del policía golpeando con la macana, sino ellos escudo contra escudo. Y lo que importa de eso en realidad es que es el ruido. Entonces ahí hay un ruido que se produce, un escándalo, que se produce con el golpeteo de los escudos. Y entonces, estos dos verbos también nos están hablando de sonidos, en realidad. Coyohuía es algo así como aullar, ¿no? Entonces, están gritando, están golpeando los escudos, y Kikawatza, pues también habría que entenderlo como gritar, ¿no? Como hacer una especie de ruido. Digo esto porque este sí no aparece en el diccionario, pero
pues podemos pensar que es una forma transitiva de un verbo que también significa hacer ruido. Entonces, justamente de ahí el significado. Ya no me acuerdo qué les puse de kikawatsa. Kikawatsa, dar alaridos, ¿no? Entonces, justamente, digo, este no lo vamos a encontrar en el diccionario, pero puede ser el significado algo como dar alaridos. Entonces, fíjense cómo, otra vez nos está hablando de los sonidos. Más bien, lo que importa es que cuando sale el sol, estos que están ahí echados en el desierto, pues empiezan a gritar y empiezan a golpear sus escudos, son guerreros, ¿no? Entonces, eso es cuando amanece, cuando está saliendo el sol. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Ok, entonces, pues vamos a seguir mejor leyendo y encontrando verbos y locativos. ¿Alguien se anima a leer hasta ahí? Yo. A ver, Saray. Au in akin, ichimal in axo, okan agnoso, yeshkan tlamintli, onkan wel kita intonatio. Perfecto, Sari, muchas gracias. Y tú misma, ¿nos podrías decir, digo, si no le conoces todos tampoco es preocupante, ¿no? Más bien, ¿reconoces algún verbo y un locativos ahí? Sí, locativo okan, Okan, yeshkan Yeshkan. y Perdón, Sari, es que ya no te escuché después del Yeshkan. okan otra vez. Onkan, este de acá, sí. Ok. Y un verbo podría ser quita, ¿o Quita. no? ¿Te acuerdas, Sari, qué es quita? No. Ita, recuerden, es ver, ¿no? Entonces está diciendo que se ve algo. Y ya son los únicos que reconozco. No, y es el único verbo que está, ¿no? Entonces, ya localizamos nuestros verbos y nuestros locativos de acá. Y justo, bueno, y lo que hay que decir es que aquí vamos a encontrar muchas predicaciones que no tienen verbo. Y entonces está diciendo, y inakin y chimal, y este akin, creo que habíamos dicho, o si no lo dijimos, lo vamos a decir ahora, porque igual va a haber un momento en que vamos a ver todos los interrogativos. Tenemos la forma ac. Ac se utiliza para quién. Y entonces, de todas las formas interrogativas, o de casi todas, vamos a tener una forma larga. La forma larga, lo que va a distinguir de la forma corta, es que va a tener el in pegado. Digamos que se fue haciendo chiquito una forma en que era ac más el artículo, de tal suerte que ahora ya se volvió una sola palabra. Y entonces tenemos la forma breve de ac, ¿para quién? Y la forma larga, también para quién, que sería akin. Y entonces, lo mismo, cuando tenemos estos interrogativos antecedidos por el artículo, dijimos que no significan interrogación, sino que en realidad significan oración relativa, ¿no? Y entonces nos está hablando de quién es, o de quién, más bien en singular, de quién, su chimali, o sea, su escudo, y aquí estos saxo también son luego medio difíciles de traducir, puede ser o puede ser quizás, ¿no? Tiene los dos sentidos saxo. Entonces depende mucho de nuestra traducción y depende mucho de el elemento que tenga abajo, ¿no? Si es una oración, lo más seguro es que sea quizás. Si es sinaxo, eso entonces se traduce como sí. Luego hablaremos de esa construcción. Y si son sustantivos, generalmente se traduce como o. Entonces, digamos, ahí tenemos nosotros que decidir cuál va a ser la mejor traducción. Entonces, bueno, y aquí tenemos inaxo y es un inaxo que no se traduce por sí, ¿no? También eso hay que estar pendientes. Tiene que ver con el tipo de oración en el que está. Entonces, bueno, de quien es su escudo, quizás, o una cosa así, en 2 lugares, agnoso, esta sí es una O, 3 lugares, dice tlamintli,
Y ese tlamintli también es así una palabra muy bonita, es como tener agujeros de una flecha. Y justo a la flecha pues la encontramos aquí, ¿no? Ahí hay el mit es la flecha, luego mini es estar flechado, mina es flechar, y ahí tenemos el mintli, tlamintli para cosa agujereada por una flecha, ¿no? Y entonces dice, tiene agujeros en 2 lugares o en 3 lugares, estos huel quita tonatio. Bueno, el que sí tiene agujeros en los escudos puede ver el sol, ¿no? Entonces, aquí este huel no sé si ponerle como verbo, ¿no? Lo voy a poner amarillo ahora. No es un verbo. Well significa muchas cosas, mucho, muy, bien, en verdad, y poder, ¿no? Entonces también ese well depende mucho de qué es lo que esté, del qué es lo que tenga abajo, o qué es lo que le siga, para saber cómo se traduce. Entonces yo creo que en este caso es un poder, y está diciendo, ¿no? Que entonces quienes tienen perforados los escudos en 2 o 3 lugares, pueden ver el sol, o el quita intonatio. Entonces, eso sería como una especie de recompensa por haber muerto además con el escudo perforado, ¿no? Ellos sí pueden ver el sol. Hasta aquí eso sí se va quedando bien, ¿alguna duda? Bueno, entonces, ¿alguien nos puede ayudar ahora hasta el tlachilla, por favor? Yo, Venga. a ver. Au inakim, ichimal, ahkan, tlamintli, ichimal, ahuel, kita intonatio. Ahuel ishko tlachia. Ok, Paula, y entonces, ¿qué locativos y qué verbos encuentras en esta parte? Locativos, ahkan, Ujú. verbo quita, Quita otra vez. sí, Ujú. tlachia, Tlachilla. em, Y ya, de verbos ya son todos. Nos falta un locativo, y Paula. el ahuel, Bueno, si lo consideramos verbo como en el otro, tienes razón. Si también este va como verbo, ahuel. y Ahí me falta un ahuel. Espera. Ajá, ahora sí. ujú, y perdón, es, ahí se me, Ichima, ¿Cuál? no, perdón, creo que, Ichima, No, y chimal es su escudo. Es entonces sí, es un perdón. sustantivo. Mm, Ay, no me acuerdo. Este ishko de acá. Ishko, ¿verdad? Sí, Sí, perdón. sí, recuerden también. Si acaban en co, Sí, seguramente no es cierto que siempre sean un locativo. Habrá verbos que acaben en co, que también veremos en su momento, pero el 80% de veces que se encuentren un co, eso es un lugar seguramente, ¿no? Y además este ya medio habíamos hablado que es enfrente, ¿no? Justo lo que tiene aquí es el rostro. Entonces, cuando tienen el rostro, ahora ya no sé si este iba con I largo o no. Luego, a mí me falla la ortografía. Pero recuerden, rostro locativo es así como la acción sucede enfrente, ¿no? Entonces, justamente nos está diciendo eso. Y más o menos, Paula o alguien más, quien quiera, qué es lo que está diciendo acá? Está contraponiendo las imágenes, al menos, ¿no? Aquí nos dijo que la gente que tiene
huecos, 2 o 3 huecos en su escudo, puede ver el sol mientras va saliendo, ¿no? Y luego aquí nos está diciendo lo contrario. ¿Cómo sabemos que está negando en esta parte del texto? Bueno, más bien, no sé si hemos dicho esa estrategia, es muy poco frecuente, pero luego sucede que esta ag conglotal es una negación. Es exactamente la misma ag de agmo. Entonces, justamente sabemos, esto es no, así, un no rotundo. Bueno, aquí lo que está haciendo es negar toda esta serie de cosas. Entonces, ¿qué creen que sea un akkan? Ningún lugar. Exacto, ningún lugar, ¿no? Entonces dice, Awinaki ni Chimalakan Tlamintli. Entonces, los que en ningún lugar tenían perforado su escudo, Agwel Quita Intonatio. Entonces, ¿qué es Agwel Quita Intonatio? Ya dijimos que Wel Quita Intonatio es puede ver el sol. Entonces, Agwel Quita Intonatio. ¿No podían ver el sol? Exacto, no podían ver el sol. Agwel Ishkot la chilla. Ahora, ¿qué es lo que no podían? No podían mirarlo frente a ellos, ¿no? O frente a él. Sabemos, en realidad sí está hablando siempre de singulares, ¿no? Entonces, dice, el que tenía perforado podía tal y tal. El que no tenía perforado no podía ver el sol. Agwel Ishkot la chilla, no podía observarlo frente a él. Entonces, lo que hay que decir es que así como en español tenemos observar, mirar, ver, pues también en náhuatl hay muchas formas de mirar. Entonces, uno es ita y otro es este tlachilla. Tlachilla es más como observar, como en nuestro español observar, mientras que ita es más como nuestro español ver. No es lo mismo que en inglés entre watch y see, por ejemplo. Esas distinciones también se pueden hacer en el náhuatl. Entonces, justamente nos está diciendo que no podía ver el sol, no podía mirarlo, ¿no? Y este Ishko es así, pues tiene el rostro puesto frente al sol y no lo puede ver. ¿Hasta aquí todo va bien? Y luego creo que de esta parte ya medio nos había hablado un poquito David, porque nos empezó a hablar de las espinas, ¿no? Y entonces justamente aquí es donde vienen las espinas, donde hay cactuses, ¿no? Recuerden que estábamos hablando además de un Ixtlahuacan, o sea, de un lugar que es un desierto o que parece un desierto. Entonces, ¿alguien nos puede ayudar leyendo esta última parte? ¿Yo puedo? Sí. Awinompa onoque, Inyaumique, Necuamet, Zihuactli, Misquitla, punto. Awinishkich, Inwentli, Inquinmanilia, Huelquita, Huel Itech Asi. Ok, Sofía, muchas gracias. Tú misma, ¿nos puedes decir qué locativos y qué verbos reconoces? Mm. Bueno, ya habíamos dicho que onoque era un verbo, ¿no? Uh-huh. Pero le puse color de locativo. Perdón. Ya. Uh-huh. Yaumique también, ¿no? Yaomique también. Que bueno, habíamos dicho que ahí nada más hay que recordar que la misma forma puede ser tanto el verbo como la forma de decir están muertos. Entonces ahí habría que reconocer cuál es cuál, pero en estricto sentido sí, es un verbo. Sí. Mm. Aquí también es un verbo, ¿no? ¿Cuál? Quita.
Quita, acá abajo, sí. Ajá. Bueno, nos faltan 2 verbos y los locativos. Si alguien también, si tú ya no los ves, Sofía, no sé si alguien también quiera decir cuáles ven. Hay un locativo que seguro no van a reconocer porque no vimos y ahorita hablamos de él. Uno de los verbos sería misquitla. No, justo ese es el locativo que no habíamos visto. Ah, ya, la regué. Bueno, Entonces, ahorita hablamos de él, pero lo dejo en verdecito. y abajo, inmanililla. ¿Ese sería verbo o no? Este sí es un verbo. Ujú. Sí, correcto. Así. Axi también es un verbo. Entonces, la cosa es que nos falta un locativo. Bueno, ya todo eso, seguro todos lo reconocen. Ompa es un locativo, ¿no? Recuerden, es estos de Nika, Noca, Onca, Nompa, aquí, acá, allá, ¿no? Este es el más lejano de todos. Entonces, allá, Onoque, donde están echados, Inyaomique, y entonces en realidad aquí se ve que ese Yaomique, más que ser verbo, o sea, sí es un verbo, les digo, ¿no? Sí, siempre va a ser un verbo, pero tiene más este sentido de los que murieron en la guerra, ¿no? Entonces, la cosa es que como está antecedido de este in, hay que recordar, ¿no? Que habíamos dicho que un verbo con un in antes seguramente es una oración relativa, ¿no? Entonces, allá donde están tendidos los que murieron en la guerra, y luego dice Necuamet, Zihuactli, Misquitla. Entonces nos está diciendo, hay Necuamet, que es un tipo de maguey, Zihuactli, que me parece que también es un tipo de maguey, Misquitla, ¿no? Es mezquite. Y entonces el locativo que no hemos visto es este tlaj de acá. Este tlaj de acá significa algo así como abundancia, lugar abundante de tal. Y entonces Misquitlaj es un lugar donde hay muchos mezquites. Y bueno, este tlaj, insisto, no lo habíamos visto, pero también lo vamos a encontrar, es muy usual. De hecho, muchos lugares también en el país, luego, si no son tlán, es tlá. Y ese tlá probablemente sea de este, ¿no? Es un lugar donde hay abundancia de X, Y o Z cosa. Y luego puede ser tlán, que ya lo habíamos visto también, pero ese tlán también puede perder la N y entonces por eso se confunden, ¿no? Pero no, aquí nos está hablando claramente de un lugar que es abundante de mezquites. Y para eso, otra vez, igual que el resto de locativos, pues tenemos un sustantivo y se le pega el locativo, ¿no? Pierde el absolutivo y se le pega el tla, que ya es la regla general. Y entonces dice, allá donde están hay Necoamet, Zihuactli, y es un lugar que es Mezquitla, ¿no? Es abundante en mezquites. Awinichki, Chihuentli, Inquimanilia, y este es así como Ishki Chihuentli. ¿Alguien reconoce el sustantivo Wentli? Está acá abajo. Bueno, esta es otra manera habíamos dicho que mana puede ser ofrendar, pero lo que se ofrenda justamente es un Wentli. Esta es la ofrenda. Entonces, de hecho, Wentli se va a usar incluso ya en el náhuatl, digamos, religioso católico, también para hablar de las ofrendas que se hacen a la iglesia católica, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno va a los testamentos y se deja mucho dinero para misas y así, y entonces una cosa que se deja de dinero para la iglesia está catalogado como Wentli, porque son los dineros que se dejan pues para la propia iglesia, ¿no? No sé si eso sea diezmo o no, pero el dinero que se le dejaba a la iglesia era el Wentli también. Entonces, justamente, pues aquí tiene ese sentido de ofrenda. Y pues fíjense cómo justamente lo que se ofrenda se utiliza el verbo manilía. Manilía sería algo así como ofrendarle a alguien, ¿no? Ya ahí
hay una diferencia entre mani, mana, manilía, pero podemos reconocer que en todos tenemos la misma raíz, ¿no? De hecho, este tiene mana y por un proceso fonológico esa A se vuelve I. No es mani, es mana. Entonces, digamos, le ofrenda, todos los que le ofrendaron, dice una cosa así, Wel quita, Wel itechaxi. Y nos falta otro locativo que nadie vio, ni yo. Este itech también es un locativo. Entonces, todos los que sí le ofrendan o les ofrendan al kin, más bien probablemente esto sea los muertos, ¿no? Y está hablando de gente que está viva y que hace ofrendas para estas personas. Entonces, a quienes sí se les ofrenda, Huelquita, otra vez, pueden ver, Huelitecha axi. Entonces, ¿alguien recuerda qué es el verbo axi? Ya lo habíamos visto. Bueno, axi es llegar. Y itech nos está diciendo a dónde llega. Entonces, es al lado de alguien, ¿no? Y lo sabemos, recuerden, porque esta serie de sustantivos que llamábamos sustantivos relacionales están caracterizados por... Ah, bueno, y David ya había dicho que llegar y no lo había visto, estaba en el chat. Están caracterizados por tener siempre posesión, ¿no? Recuerden, Ipan, Itech, no me acuerdo cuáles más vimos, Itlan, ¿no? Y vimos incluso partes del cuerpo, ¿no? Itenco, etcétera. Todas esas siempre van a estar poseídas. Y entonces aquí nos está haciendo referencia probablemente al sol, ¿no? Y entonces dice, puede, otra vez fíjense, Well, llegar a su lado, al lado del sol. Entonces, solo a quienes les ofrendan, también, además de quienes tenían los huecos en el escudo, podían ver al sol y podían llegar a su lado. Entonces, también habla de una responsabilidad como de este otro lado del mundo vivo, digamos, ¿no? De ofrendar para que estas personas sí puedan estar en la casa del sol y puedan verlo y puedan acompañarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es el sentido general del texto. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues bueno, el chiste era que lo glosaran todo esto y que lo tradujeran, entonces eso va a quedar de tarea. Ahora sí voy a subir la tarea del Classroom, ya que ya acabamos de leer el texto. Les voy a subir esta versión que ya tiene los locativos y los verbos reconocidos para que les sea más fácil, ¿no? Y que ya está cortada en periodos. Pero bueno, entonces hasta aquí. ¿Hay alguna duda con este texto? ¿Algo que les haya ahorita sacado mucho de onda que hayamos visto? Bueno, si no hay dudas, pues entonces hay que glosarlo y traducirlo. Y antes de pasar al siguiente tema, vamos a ver, ya que la clase pasada salieron imperativos y expliqué medio brevemente qué era el imperativo y así, pues ya hoy vamos a verlo más en forma, pero antes de eso, bueno, les quería proponer, digamos que es este texto y querría que viéramos otro documento antes de terminar esta parte del semestre. Y estaba pensando, no se me había ocurrido, sino hasta apenas hace unos días, que pues podíamos intentar leer una obra de teatro e intentar como montarla un poquito, ¿no? Aunque sea así medio por Zoom y lo que sea. Pero pues la pregunta es si están dispuestos y dispuestas a intentar leer una obra de teatro en náhuatl primero. Digo, lo vamos a ir analizando aquí, traduciendo y etcétera, y intentar reproducirlo. A mí sí me gusta la idea. Ok, bueno, Saremi, Saraí, ¿están de acuerdo? El resto. Igual yo. Digo, igual les tengo que advertir que son autos de fe, ¿no? Tampoco es que sean obras de teatro así que digan, qué bárbaro. Son parte del teatro, y, digo, y sirve que hablamos un poquito de ese teatro.
de teatro evangélico en lengua náhuatl en el siglo XVI-XVII, ¿no? Y entonces, pues va a ser un poco así, no porque yo los quiero evangelizar a ustedes, sino porque es lo que hay ahí en los textos, ¿no? Pero pues si sí se animan, para entonces empezar a trabajarlo, porque justamente habría que estandarizarlo y etcétera, ¿no? Y esa sería chamba mía, pero pues sí, tendrían que estar así dispuestos pues para que valga la pena hacer la chamba, justamente. Ok, bueno, pues parece que al menos con unas 4 o 5 personas dijeron que sí. Entonces, este fin de semana yo haré eso y ustedes pues traduzcan esta y la suben al Classroom. Entonces, ¿hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, si no hay dudas, pues nos toca ver ahora, en realidad, 3 formas distintas del verbo, que están todas relacionadas entre sí, por lo menos en términos de su significado, es decir, y de su uso. Se emplean como formas para dar órdenes. Y bueno, no solo para dar órdenes, también para hablar de lo que no se debe hacer, en principio, y de las cosas que los hablantes desean. En realidad, todos esos significados en la lengua están muy interrelacionados, de tal suerte que pues utilizan justamente las mismas formas. Entonces, las formas que vamos a ver va a ser el imperativo, el optativo y el vetativo. Entonces, obviamente, el imperativo ese no debería causar problemas. El español tiene sus formas imperativas. Sabemos que nos ayudan a dar órdenes, ¿no? Y bueno, para dar órdenes, pues la verdad es que no solo uno da órdenes y ya, tiene que estar en la situación adecuada, ser el hablante adecuado en la situación para poder decir una orden. De otra manera, pues uno solo es pragmáticamente infeliz, diría Austin, ¿no? Y Searle, que son dos pragmatistas, que son los que fundan la pragmática, de hecho. El optativo, pues es justo como optar por cosas. Y entonces lo que nos va a ayudar el optativo es, por una parte, dar órdenes matizadas y por otra, hablar de nuestros deseos, es decir, las cosas que nos gustaría que sucedieran en el mundo. Y finalmente, el vetativo, pues es justamente lo que el hablante desea que no suceda. Y entonces está como vetando la acción. Esta forma no es muy común. Estas dos son súper comunes, ¿no? Entonces, estas no nos las vamos a encontrar tanto. Estas dos hay que reconocerlas muy rápido porque sí vamos a encontrarlas en muchos textos. Y entonces, el imperativo. En realidad, estas 3 formas, lo que van a tener en común es que se van a construir sobre lo que habíamos llamado la base 3. ¿Sí se acuerdan de la base 3, verdad? Que dijimos, eso les llama Siloné, pero es una buena intuición el nombre que les da. ¿Sí se acuerdan o no? Esperamos que lo intuyas, pero ¿esa era la que sirve para el futuro? Exacto, lo que es lo que dice Bertrand, ¿no? Te habíamos dicho, tenemos la base 1, esto es algo que hay que tener claro, ¿no? La base 1 es la de presente. Y la base 2 es la de pasado. Pasado perfecto incluso. Presente, pasado imperfecto. La base 2 pasados y perfectos. Y la base 3 para futuro. Y ahora estamos viendo que para imperativo, optativo. En realidad las dos formas van a usar la base 3. ¿Qué tienen en común las bases? Bueno, yo sé, lo que voy a decir es una hipótesis mía que, pues no sé, no he logrado comprobar porque no me he puesto a sistematizarlo, pero parece que en realidad sí funciona, ¿no? La base 1 y la base 2 en realidad pertenecen a un mismo modo o una misma modalidad, que en lingüística llamamos realis. Los realis
son las cosas que sí suceden en el mundo. Entonces aquí, cuando hablamos en base 1 o en base 2, son acciones que sí están aconteciendo en el mundo. Por eso el nombre realis. Y la distinción va a ser, la base 1 son acciones que no nos importan si ya acabaron. De tal suerte que puede ser en el momento actual y no ha acabado la acción, o una acción que empezó en el pasado y no ha acabado, y entonces simplemente nos estamos colocando la acción en un punto del tiempo distinto a cuando hablamos. La base 2, por el contrario, estas son acciones que ya acabaron, y entonces de ahí su sentido de pasado, o también podemos llamarla perfecto. Y entonces eso distinguiría a estas dos, a la vez que las integraría, porque estamos hablando de cosas que sí sucedieron. La base 3, de hecho, se utiliza para las formas que podríamos llamar irrealis en lingüística. ¿Qué es eso de irrealis? Bueno, el irrealis son las acciones que no suceden. Justamente el futuro en ese sentido, pues el futuro siempre es potencia, ¿no? Nunca hay certeza del futuro, y piensen ustedes en los usos que tenemos del futuro en español, sobre todo de este futuro que ya nadie utiliza como de habré, ¿no? Jugaré, etcétera. Digo, sí lo usamos, pero es muy, muy reducido. Esos futuros en realidad significan mucha incerteza y probabilidad de que sucedan las cosas. De hecho, así los utilizamos, ¿no? Y en el náhuatl, pues parece que el sentido de los futuros es muy parecido en ese sentido al español. Es decir, estamos hablando de posibilidades, de cosas que vayan a ocurrir, pero no estamos diciendo que sí vayan a suceder en el mundo. Las reglas, digo, ¿cómo se llaman? Las órdenes y los deseos tienen en ese sentido el mismo nivel de irrealidad. Es decir, pues estamos esperando a ver si suceden o no. Si uno es, insisto otra vez, el hablante adecuado para dar las reglas y para hablar de poder dar una orden, bueno, entonces en algún punto el mundo y mi deseo van a empatar, ¿no? Y ahí es donde justamente ahora sí que hacemos cosas con palabras. Y los deseos, bueno, los deseos se pueden cumplir o no, eso es todavía más débil, su posibilidad de cumplirse en el mundo. Y entonces justamente, digamos, todas estas formas van con base 3, justo porque no estamos hablando de una acción en concreto, sino estamos hablando de potencias, de cosas que puedan suceder o que deseamos que sucedan, pero que justamente todavía no tienen realidad, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que distinguiría a las formas de la base 3 de las formas de la base 1 y de la base 2. Y bueno, ya, eso es como, insisto, eso es como una hipótesis que no está analizada del todo, pero que me parece que sí puede explicar cómo está organizado el verbo en la lengua, ¿no? Entonces, bueno, les acabo de echar mi chorro. Esperemos que en algún momento alguien lo pueda comprobar o desmentir, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cómo se forma la base 3? Recuerden, esta base 3 de formas que son cosas que no han sucedido en el mundo. Si el verbo acaba en oa o en ia, que son la gran mayoría de verbos, recuerden, va a perder la vocal y va a alargar la vocal que queda, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho, el verbo ictoa, que es decir, pierde la A final, ¿no? Esa A de ahí que estaba ahí, y entonces va a alargar la vocal O, y entonces ya se queda icto, con una O larga. Esa sería la base 3 de nuestro verbo icto. Si el verbo es monosilábico o es del grupo de verbos que acaban en O, ya dijimos, en O acaban 5 verbos que son de movimiento, pano, temo, y de los otros casi nunca me acuerdo, porque en realidad casi nunca los ve uno. Entonces, esos verbos van a alargar también la vocal O. Si es monosilábico, también va a alargar la vocal que es la única que hay en el verbo, ¿no? Entonces, por ejemplo, comer, qua, también es monosilábico, entonces también va a alargar su vocal A final. El verbo beber, que no solo es monosilábico, sino que además solo es una vocal, ¿no? Y pues también tendría su base 3 con la vocal larga. Y bueno, los verbos que no nos hemos visto, pero que ya han ido saliendo, que ya sabemos que existen, las formas pasivas, pues también luego acaban en no. Entonces, esos también entrarían acá, pero son verbos derivados, ¿no? No acaban en no por sí mismos, sino por el morfema de la forma pasiva, que es un lo.
Entonces, justamente van a entrar en ese grupo. Pero bueno, eso ahorita no nos debería preocupar. Y ya, lo otro es que si el verbo no pertenece a ninguno de esos casos, entonces se va a parecer la forma 3, a la base 3, a la base 1. Ahí van a empatar, digamos, formalmente las dos bases del verbo. Entonces, bueno, el verbo powa no acaba en oa, no acaba en ia, no acaba en o, ni es monosilábico, ese se queda igual. El verbo notza no acaba en oa, no acaba en ia, no acaba en o, ni es monosilábico, se va a quedar igual. Entonces, esas van a ser las reglas de construcción de la base 3. Y entonces, ya que tenemos la base 3, ya podemos construir el imperativo. Entonces, primero, antes de pasar al imperativo, hasta acá más o menos ha ido quedando claro todo. ¿Y si se entiende lo de la organización de las bases? Ok. Bueno, si tienen dudas en algún momento ya saben, ¿no? No se queden con la duda, pregunten en ese instante. Y entonces, ya que tenemos la base 3, hay que distinguir entre a quién le podemos dar órdenes y a quiénes no. Entonces, ¿cómo podemos distinguir a quién le podemos dar órdenes? Pues pensemos en las personas que tenemos en términos lingüísticos, ¿no? Tendremos la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Entonces, la primera persona soy yo. O sea, Nehuatl, ¿no? Y uno difícilmente se da órdenes a sí mismo, porque no es como lo más común del mundo que tengas que ordenarte, ¿no? Tendrías que tener alguna situación particular en la cual de verdad puedas darte una orden, como, no sé, quizás tener varias personalidades, una cosa así, ¿no? Para que puedas interactuar contigo mismo y entonces sí, hacer una orden. De tal manera que en realidad es muy difícil que eso suceda. Entonces, la primera persona no es una persona a quien se le pueda ordenar, ¿no? La primera no va a aparecer. Y la tercera persona menos, porque para dar una orden tiene que haber alguien que escuche y alguien que interactúe y que esté dispuesto a cumplir con tu orden. Y entonces el resto de elementos del mundo, que no son ni yo y tú, o sea, las personas que están interactuando en la conversación, no pueden recibir una orden porque lo estarían recibiendo de manera indirecta. Y las órdenes se dan siempre, siempre, siempre de manera directa. Es decir, tienen que ser dadas a la persona que la podría efectuar. Entonces, vamos a ponerle ellas, ¿no? Entonces, tampoco a la tercera persona uno es capaz de darle una orden. Eso nos deja que la única persona de estas personas gramaticales a las que se les puede ordenar, en realidad es a la segunda. Y entonces solo vamos a encontrar formas imperativas en náhuatl para la segunda persona. Ni la tercera ni la primera van a aparecer en imperativo. Justamente porque solo es posible ordenar a quien nos está escuchando. Y es ahí donde tenemos que lograr, digamos, convencer o que nuestra situación social sea tal que nosotros podamos dar la orden, ¿no? Aquí también, en este punto, pues la gramática y el mundo se cruzan un montón, ¿no? Porque otra vez, uno tiene que saber a quién le está ordenando para saber incluso usar la forma imperativa. Por supuesto que si yo quiero un más igual y me presento ante el Tlactuani, pues no le voy a dar una orden. ¿Cómo voy a darle una orden al Tlactuani? Pues ¿quién soy yo? ¿No? Justamente ahí es donde se cruza, ¿no? Nuestra relación con el mundo y nuestras expresiones gramaticales. El Tlactuani, él sí me podría ordenar, pero yo al Tlactuani no soy la persona adecuada en el mundo para darle una orden a alguien jerarquizado en una sociedad tan jerarquizada. En cambio, más bien hablaría de deseos o una cosa así, ¿no? Bueno, entonces, ya dijimos, va a ser solo para la segunda persona. Y entonces, la segunda persona imperativa va a estar marcada con este she. Es decir, va a cambiar el morfema de sujeto que usamos regularmente. Y en lugar de ser ti o an, que son las segundas personas, va a aparecer she.
con esta X y con esta Y. Y a veces, algo que ya pues, deberíamos saber, es que si la siguiente palabra, el verbo, empieza por vocal, pues nada más va a ser la X, ¿no? Nada más vamos a tener la sh, y la vocal se va a perder. Ya vimos que las vocales en el náhuatl tienden a caerse cuando están dos juntas, ¿no? Y entonces, ¿cómo se construye? Tenemos el verbo cua, el verbo comer. Formamos la base 3 con A larga, cua, y le ponemos el shi. Entonces recuerden, además este verbo es transitivo, y entonces siempre requiere expresar su objeto, ¿no? Y entonces tenemos shikwa, cómelo o cómetelo. Tenemos, por ejemplo, el verbo ewa, empieza por vocal, ¿no? Además una vocal larga, entonces va a caer la I, y la forma, ewa, recuerden, es como irse o partir, ¿no? Entonces, shewa, eso es vete o parte, una cosa así. Entonces, otra vez, vean, lo que indica el imperativo es esta forma del sujeto, la X, y que otra vez solo puede ser para la segunda persona. Lo que sí vamos a poder encontrar es segundas personas plurales. Y entonces, por ejemplo, podemos tener Xicuacan y Xehuacan. Entonces, les decía hace ratito que íbamos a ver una forma en donde can al final no es lugar, sino es, en este caso, plural. Justamente en las formas de imperativo vamos a tener que el plural se va a marcar con can. Entonces, fíjense cómo no cambia el shi. Shi va a ser siempre el imperativo, solo va a cambiar la parte final, la que nos va a ser, en este caso, la que nos está indicando número, o sea, plural. Y entonces, shikwa es cómelo o cómetelo, y shikwakan es cómanselo. Ewa, shewa es parte, y shewakan es partan, váyanse ustedes. Siempre a la segunda persona, ¿no? Entonces, esas van a ser los matices que vamos a ir encontrando para poder hacer el imperativo. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Bueno. Sucede que también, digamos, el náhuatl de este siglo, digo de este siglo porque lo que ha pasado en las comunidades nahuas, ¿no? Y ahí hay unos estudios, si a alguien le interesa se los puedo pasar, de Jane Hill y Kenneth Hill, ¿no? Que son dos estudiosos muy importantes en realidad no solo del náhuatl, sino de toda la familia Yutonagua. Tienen unos estudios sobre la variante de la Malinche. El libro se llama Hablando Mexicano, ¿no? Es muy famoso, es un excelente texto de sociolingüística además. Así que todos deberíamos leer si queremos hacer sociolingüística, pues. En el que reconocen, o sea, lo que han visto es que las comunidades indígenas nahuas contemporáneas, pues han perdido todos estos sistemas de tratamiento justamente porque las comunidades se han hecho mucho más horizontales, ¿no? O sea, veníamos otra vez de una comunidad altamente jerarquizada en donde la movilidad incluso era muy nula, ¿no? Y quien era macehual y nacía para macehual, pues ya no salía de su condición macehual, y además, pues bueno, todos los pili, ¿no? Toda esta estratificación social, pues digamos, era muy respetada y estaba muy, muy marcada. Entonces, si leas pili y podías ahí sí quizás acceder a un cargo, ¿no? A un tlactoque, a un calpixqui o algo así, bueno, a esa gente pues sí ya empezaba a tratársele con respeto, y al interior obviamente había un montón de diferencias jerárquicas, ¿no? Por supuesto, el güey tlactoani estaba hasta arriba, los tlactoque locales tenían también una posición alta, y a partir de ahí pues la escala jerárquica empezaba, digamos, a disminuir, ¿no? Entonces todo eso otra vez, insisto, tiene codificación en la lengua, es como en los japonés, etcétera, ¿no? Que uno trata con mucha cortesía a la gente según esta condición en donde está parado en el mundo. Bueno, pues justamente ahora las comunidades han ido perdiendo estas formas porque se han vuelto mucho más horizontales, porque pues finalmente entraron en el sistema agrario colonial y postcolonial, bueno, digo postcolonial después de la colonia, no por el postcolonialismo, y
y bueno, pues se fueron perdiendo, ¿no? Pero en este náhuatl del siglo XVI son muy cuidadosos todavía de mantener estas distinciones, que además se vieron reforzadas por la jerarquía colonial, ¿no? O sea, también no era lo mismo ser un macehual dentro de ese sistema que ser un pili que tenía cargos dentro de la administración colonial, que también pasó, ¿no? Entonces, bueno, justamente, pues se guardan estas formas, y una forma para poder dar órdenes como dirían en inglés, muy polite, ¿no? Es justamente utilizar este tla. Entonces, ese tla lo que hace, e incluso el ma, lo que hacen estas es indicar cosas distintas. Tla, por una parte, no recuerdo exactamente cómo lo llama Loné, pero podríamos llamarlo algo así como hipotético, ¿no? Lo que abre Tla es un mundo de hipótesis, de cosas que deseamos, o sea, ni siquiera estamos diciendo que sucedan, ni deseamos que sucedan, las hipotetizamos. Y entonces al hipotetizarlas, pues uno se compromete menos con lo que estoy diciendo, y entonces toma distancia de la gente a la que le está dando una orden. Es como decir, imaginémonos que yo te dijera que hicieras tal cosa. Y entonces ahí ya no hay una orden, ¿no? Está muy aminorada el sentido de mandato que podría haber si simplemente dijéramos shikwa, ¿no? O sea, otra vez, vencémoslo en español. Una cosa es decir, cómetelo, y otra cosa es decir, supongamos que te ordeno que te lo comas. Sí se ve la diferencia que puede haber incluso en español, ¿no? Sí se puede cachar esa distinción de significado. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, justamente, este tla, que en realidad lo vamos a encontrar como sus usos más usuales, es con la forma intla, y este intla es una especie de sí condicional, ¿no? Yo voy a poner. Es decir, ahí sí es completamente su valor de hipótesis. Bueno, aquí en estos otros usos, que es la otra forma en que lo vamos a encontrar mucho, insisto, añade un matiz como pues de cortesía. Y entonces podemos traducirlo como por favor, una cosa así. El español otra vez, estos matices no los tiene, ¿no? Son muy difíciles de poder expresar en español. Entonces una forma de traducirlo es como por favor, cómelo, cómetelo, por favor, vete, por favor, parte. Otra segunda estrategia con lo que podemos hacer una orden mucho más, otra vez polite, ¿no? Mucho más cortés en náhuatl, es con ma. Y de hecho este ma ahorita vamos a verlo con más detalle, pero justamente, bueno, vamos a ir diciendo qué significa. Ya habíamos hablado de este ma. ¿Alguien se acuerda? Habíamos hablado muy poquito, muy pronto, muy rápido. Bueno, lo que este ma, a diferencia, habíamos dicho, tla es hipótesis. Y ma, más que ser hipótesis, es deseo. Entonces digamos que mientras que tla significa algo así como el mundo, y que estoy hipotetizando un mundo posible en el cual te estoy dando una orden, con ma lo que estoy diciendo es pues las cosas que yo deseo, ¿no? Aquí no estoy hipotetizando otro mundo, estoy hablando de este mundo en específico, pero sí estoy diciendo que pues bueno, ya si no pasa pues ni modo, ¿no? Tampoco es tan grave. Entonces, esa es otra manera de indicar una orden más cortés, ¿no? Podemos tener más shikwa, igual, ¿no? Otra vez el matiz en español se va a perder, lo vamos a poder traducir igual por favor cómetelo, más shegua, por favor vete, pero en realidad sí son matices distintos en náhuatl, ¿no? Mientras que tla habla de la hipótesis, este mundo muy alejado es la forma más cortés de hecho, ma nos está diciendo, bueno, en este mundo me gustaría que pasara tal. Me gustaría que te lo comieras, una cosa así. Me gustaría darte una orden que es cómete. Eso es lo que está diciendo este ma, a diferencia de este tla, ¿no? Y entonces otra vez, entre más distante
sea el mundo en el que uno puede dar la orden, esta hipótesis del mundo donde está ordenando, obviamente más cortés es. Entonces, tla es la forma más cortés de todas, ma es cortés no tanto, ¿no? Y entonces, otra vez, eso es algo que no está hecho, estaría bueno que yo les, así si alguien va a lingüística, yo les puedo dar posibilidades de 20,000 temas que me ocurren de repente. Entonces, algo que no está hecho es justo ver cómo se comportan exactamente estos en documentos, ¿no? Pero estaría bueno que alguien se aventara ese trabajo porque tendríamos mucho que aprender de eso. Pero bueno, entonces, justamente este Mao que habla de deseo es el que nos va a permitir construir la forma optativa. En ese sentido, la forma optativa, bueno, antes de pasar al optativo, ¿hasta aquí vamos todos bien? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, pasemos al optativo. El optativo va a construirse con este ma de acá y justamente nos está diciendo, nos está invitando a que, a que se expresen los deseos del hablante. Y entonces, con el optativo, lo que hace la persona que está hablando es decir, yo deseo que suceda tal cosa, yo deseo que pase tal elemento o que nosotros hagamos X acción, etcétera, etcétera. De tal suerte que justo, por ejemplo, una traducción que va a ser muy común para el optativo es traducirlo por ojalá en español, ¿no? Como, recuerden, bueno, ojalá viene de Dios quiera, ¿no? Es un préstamo del árabe al español, pero otra vez, fíjense cómo está este deseo puesto en la palabra ojalá, ¿no? Y entonces justamente ahí comparte este significado bastante bien con ma en náhuatl, ¿no? Y esta es una manera, digamos, de expresar órdenes al resto de personas, porque no se estén expresando órdenes otra vez, se están expresando deseos. Y entonces, en la medida en que se expresen esos deseos, pues vamos a poder, digamos, como suponer que se está dando una especie de orden. Y de la misma forma que el imperativo, pues va a estar construido sobre la base 3, ¿no? Justamente porque tampoco es una cosa que haya sucedido en realidad, sino que es una cosa que estamos deseando que suceda. Otra vez es pura potencia. Y entonces ahí es donde vamos a irnos a la base 3, en la forma de la lengua, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye este? Aquí no va a haber cambios de morfemas, vamos a utilizar los mismos elementos que son sujeto, o sea, los ni, el tino, ¿no? Ti sería siempre una orden, entonces sería con she, pero sí tendríamos ni, tendríamos ti plural, tendríamos y los ceros, singular y plural, que son nuestra marca de sujeto de la tercera persona, ¿no? Entonces, mani quita in puede ser algo así como, ojalá yo vea eso, deseo ver eso. Una cosa así es la traducción de este mani quita in. Matlactocan, igual, perdón, el plural de estas formas de optativo también va a ir con can. Entonces, también esto nos va a ayudar a distinguir cuando tengamos un plural de un singular, ¿no? Entonces, matlactocan, ojalá hablen, deseo que hablen, o simplemente que hablen. La traducción al final más usual de todas que vamos a encontrar es con este que, pero creo que en realidad es mucho más adecuado el ojalá, ¿no? Pero bueno, ya son matices de traducción. Y aquí también, en las formas optativas, puede aparecer tla en vez de ma. Y otra vez, al igual que la forma de imperativo, este tla va a agregar cierto matiz de cortesía. Es decir, que estamos haciendo todavía un deseo mucho más ambiguo. ¿Por qué? Porque otra vez estamos ya no hablando de los deseos en estricto sentido, sino de las hipótesis. Entonces, tlactocan, así como por favor, que hablen, por favor, ojalá hablen, una cosa así, ¿no? Y otra vez, vean cómo hay de verdad demasiada cortesía en esta lengua. Y esa cortesía está relacionada otra vez con la deferencia social, con el mundo externo a la lengua que está jerarquizado de determinada manera. Pero bueno, hasta aquí con el optativo. ¿Todo queda claro? Sí, todo claro. Ok. Entonces,
Otra cosa que tenemos que observar es que el optativo y el imperativo se pueden negar. Es decir, se puede dar una orden negativa. La forma más habitual en que vamos a encontrar estas formas negativas, por lo menos en la documentación, no sé cómo era, digamos, eso nunca lo vamos a ver cómo era en la lengua, pero en la documentación, perdón, lo más usual que vamos a encontrar es esta forma macamo. Macamo, como pueden ver, está compuesta de maca, de ma, esta cosa que veíamos como optativo, y de acmo, la negación, ¿no? Entonces, macamo es una especie de ojalá que no. Y eso lo traducimos simplemente por la forma negativa de la orden o del deseo. Entonces, macamo shikwa, no lo comas. Macamo kikowakanet, ojalá que no compres frijoles, ¿no? Perdón, que ellos no compren frijoles. Entonces, otra vez, vamos a tener macamo en la misma posición que van a aparecer este tla y este ma. No lo dije, estos siempre van a aparecer antes del verbo, ¿no? Tla y ma van a estar en posición preverbal, siempre, siempre, siempre. Igual macamo va a estar siempre en posición preverbal. A lo mejor va a haber algunos elementos aquí que podamos encontrar que indiquen tiempo y espacio, pero nada más, ¿no? No vamos a encontrar nada más que esos otros elementos, y luego va a venir el verbo. Entonces, macamo, kikowakan et. Aquí el verbo kowa es comprar, y entonces ojalá que no compren frijoles. Y digamos, esta va a ser la forma más usual de negar estas formas de imperativo y de optativo. Pero a veces lo que nos vamos a encontrar es esta construcción que es muy rara, aparece muy poco, y a veces incluso, aunque formalmente esté así como vetativo, parece que el sentido no es de vetativo, sino de optativo, ¿no? Y de hecho de repente hay discusiones en las traducciones, ¿no? Si uno se va, no sé, a la historia tolteca chichimeca o algunos otros textos en la lengua, va a encontrar que muchos de los que parecen vetativos lo tradujeron como por imperativos y ya. Entonces ahí no sé si es matiz del traductor o de verdad hay que ir y cambiar la traducción, ¿no? Que también eso a veces pasa. Pero bueno, entonces, los vetativos, más que ser una negación de la orden, es una expresión del hablante que dice que, que lo que debe evitarse una acción. O sea, digamos, tiene este sentido como de ya sucedió en alguna ocasión, no hay que permitir que vuelva a suceder. Ese es un poquito el sentido del vetativo. Y justamente porque aquí sí estamos hablando de cosas que ya sucedieron, con este sentido de debe evitarse que vuelvan a pasar, va a usar la base 2, que es la forma de pasado, ¿no? Esto para nosotros, que sobre todo cuando nos acercamos ya a documentos que, insisto, no están normalizados, ¿no? No hay alguien que haya hecho ese trabajo de estandarización, sino que simplemente agarramos el texto como está en el archivo, o en las ediciones paleográficas que nos llegan a través de las ediciones contemporáneas, pues justamente que esté en base 2 a veces nos ayuda a distinguir entre estas formas y las de acá. ¿Por qué? Por los plurales, ¿no? Sobre todo los plurales van a ser distintos, y las glotales a veces las escriben. Es rara la ocasión en que escriben glotales, pero a veces pasa, ¿no? Y entonces hay que recordar, aquí creo que no les puse cómo se forma la base 2, pero recuerden, la base 2 es la del pasado. También los verbos que acaban en oa, en ia, que son la mayoría, agregan una glotal, pierden la vocal, agregan una glotal. Otros verbos van a agregar una C al final, ¿no? No pierden nada, como maca, pero tenemos la forma macac para pasado, ¿no? Y esas son la base 2 de estos verbos. Y entonces el vetativo se va a construir, insisto, sobre esas formas de base 2. Eso significa que va a aparecer una glotal en caso de que el verbo tenga una glotal, y algo que es también muy claro es que el plural, a diferencia del pasado, que es quej, y a diferencia de estas otras formas que es can, el vetativo lo va a construir con tin. Este tin en realidad es una forma pues que se parece más a los sustantivos, ¿no? Recuerden que el plural, sí habíamos dicho que había un plural tin, que no, digamos, está ahí en distribución con mej,
que también podía ser un plural de sustantivos, ¿no? Entonces aquí en estos vetativos, perdón, vamos a utilizar tin para indicar el plural. ¿En qué se parece a las formas que acabamos de ver en términos formales? Que va a aparecer con ma también. Entonces este ma es, otra vez, nos está indicando el deseo del hablante, pero nos está indicando el deseo del hablante por evitar una acción. Y generalmente, más que ma, va a aparecer manen. Este nen de acá significa algo así como en vano, ¿no? Así como hice una acción pero pues, sucedió y fue gratuita, ¿no? Una cosa así como cuando alguien dice en español mexicano, no, pues eso ya fue de a gratis. Ese de a gratis es este nen de acá. Y entonces luego lo que vamos a encontrar es manen juntos. Eso es lo más común para el vetativo en realidad. Muy, muy de vez en cuando este ma. Y entonces, bueno, un uso de nen, digamos, fuera de los dominios vetativos, pues por ejemplo, lo tenemos aquí en esta oración, nen onixu, que es como lo hice en vano, lo hice gratuitamente, lo hice como para nada, ¿no? Tiene un poco ese sentido. Y bueno, ya habíamos dicho que además el optativo tiene el plural tin, y este sí va a usar las formas ti y am, es decir, no va a aparecer shi, sino que van a aparecer todos los morfemas de sujeto tal cuales son en la conjugación normal del verbo, ¿no? Eso también lo va a distinguir de las formas que sí son imperativas y que son no optativas. Sobre todo de las imperativas, que son las que usan shi, ¿no? Que es lo que acabamos de ver apenitas. Entonces, manen tikshuin, eso debe entenderse como no hagas eso o evita hacer eso. Machoka no debe llorar o evita llorar o que evita que él llore, debe evitarse que él llore. Macho cactin, lo mismo, no deben llorar, debe evitarse que ellos lloren, ¿no? Ese es el sentido de estas formas. Y otra vez, vean cómo esta glotal más bien es de la base 2 y vean cómo el tin es el que indica plural. Y lo mismo acá, estamos utilizando las formas de sujeto normal, ¿no? Tikshu, este ti es la segunda persona, en estos no aparece she. Hasta aquí, ¿vamos bien? Ok, bueno, entonces, ¿por qué es tan poco común de entrada la forma vetativa? Ni siquiera todos los verbos pueden formar un vetativo. Entonces, algo que tenemos que reconocer es justamente, ya habíamos dicho que macamo sirve para decir órdenes negativas, y estos verbos, como los verbos irregulares, como kaj, ¿no? Que es estar, o los verbos de movimiento que acaban en no van a tener formas vetativas, sino que van a tener que construir su negación con macamo siempre. Y entonces ya digamos, desde ahí estamos viendo que la forma no era ya tan usual en la lengua, ¿no? Justamente porque ni siquiera todos los verbos la pueden construir. Y entonces en estos casos, para estos verbos, pues simplemente vamos a encontrar siempre la forma macamo y pues el verbo que tenga que estar, ¿no? Habíamos dicho que la forma de la base 3 de kaj, de estar, es y. Y entonces para las órdenes de está, que esas son raras, además en español como que no sabemos traducirlas, porque en verdad que son raras, vamos a encontrar la forma y, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí lo estamos negando. Macamo ni kanshille mostla. Espero que no estés aquí mañana, ¿no? Macamo, el espero que no, Nikan, aquí, Shille, estés, en este caso que no estés, Mostla, mañana, ¿no? Mañana en la mañana. Y entonces, Macamo Nikan Shille Mostla, espero que no estés aquí mañana, ¿no? Y bueno, lo que siempre hay que tener mucho cuidado es de no confundir las formas vetativas y optativas, ¿no? Para nosotros que estamos trabajando con documentación, digamos, ya estandarizada, pues en realidad tendrán que estar muy atentos
así es la base 2 del verbo, o si es la base 3. Eso es lo que nos permite distinguir entre optativos, imperativos y vetativos, ¿no? Y bueno, pues ya, la otra es una construcción que casi no nos vamos a encontrar, mejor ya no lo voy a meter por ahí. Entonces, dejemos aquí el tema. Más bien la cosa es dudas, preguntas sobre esto. Sobre optativo, vetativo e imperativo. Bueno, Aremi, supongo que el tachecito es con no hay dudas. Y que eso es que sí tenía razón. ¿Alguien, alguna duda, algún comentario? ¿Hasta ahora todo claro con esto? Bueno, pues también habrá tarea, ¿no? Esa la subo ahorita en un ratito. Habrá tarea de optativos, vetativos e imperativos, ¿no? Esas son traducir oraciones, más como, recuerden, oraciones que inventadas para la gramática, pero que está bien para que vayamos practicando. Igual algunos, sobre todo algunos imperativos ya nos habían salido, ya había explicado por ahí alguna vez el she, y entonces, bueno, hay que practicarlos, hay que terminar la traducción del texto de Sahagún, ¿no? Del libro 3 del Códice Florentino, y hay que hacer, pues como siempre, ya les dije, tenemos que hacer las glosas y tenemos que traducir. Entonces, nada más recuerden que las glosas sean un poquito ordenados, porque luego se van juntando las glosas, es un poco un caos. Recuerden como que se pueda leer, ¿no? Cada palabra con su respectiva glosa y la traducción de las oraciones, ¿no? Entonces, pues van a tener tarea para este fin de semana. Yo espero que en realidad ya hoy acaben el semestre y entonces ya haya menos problema con el trabajo y que entonces podamos, ahora sí, cambiar de horario, ¿no? Yo ya volví a abrir mi Facebook, entonces ya nos podemos comunicar por ahí y pues más bien pongámonos de acuerdo ya por el grupo de Facebook para los horarios y entonces también lo otro que tenemos que hacer pues es acabar el semestre intentando montar estos pequeños diálogos que vamos a tener de las obras de teatro, ¿no? Yo todavía no decido cuál, insisto que pues es teatro de evangelización, ¿no? Es lo que se escribió en la época. Insisto en que no es que yo les quiera evangelizar, ¿no? No es para nada la finalidad del ejercicio, pero pues es, digamos, es parte fundamental para entender qué tipo de textos se estaban montando y viendo en esa época, ¿no? Entonces, yo espero que la próxima semana ya tenga yo el texto estandarizado y entonces podamos empezar a trabajar con esta obra de teatro o con un fragmento de una obra de teatro en náhuatl, ¿no? Entonces, bueno, no sé si después de todo esto haya alguna duda o si ya entonces nos vamos a descansar hoy. Yo sí quiero preguntar, porque dijiste que más que, o sea, bueno, sí que es teatro de evangelización, pero que son autos de fe. Que en un auto de fe es cuando te hacían un juicio como por brujería o por hereje. Es que se presentaban las obras y luego venían los autos. Sí, sí, sí. O sea, no necesariamente solo por hereje, ¿no? A veces era por incumplimiento de alguna cosa en el dogma, y entonces esos no eran tan escandalosos y como se limpiaban las almas rápidamente, digamos, ¿no? Ahí no colgaban a nadie, ni nada, simplemente había un castigo. Pero sí, generalmente lo que pasaba es que venían las obras, o al revés, hacían el auto de fe y cerraban con la obra de teatro. Tenía que ver, es todo un proceso como de afirmación de la religión, ¿no? Entonces también por eso los llamé autos de fe en ese momento. Sí, pero en estricto sentido tienes razón tú, Sofía. La obra es una parte y el auto de fe es otra. Órale. Sí, no, Ya, es que no sabía que habían obras de teatro en los autos de fe, pero órale, sí. no, y había procesiones, era todo o sea, había toda una parafernalia del evento, ¿no? Porque eran fechas muy importantes. De hecho, bueno, no sé, las rebeliones, por ejemplo, cimarronas, ahí Chimalpain tiene un pedazo que es medio famoso en lo que llaman el diario de Chimalpain, o bueno, Lockhart la editó con el nombre de Anales de sus tiempos, y justo incluso es un auto de fe que termina en que cuelgan a población cimarrona y él como que se ve que está muy impactado y les hacen el auto ahí y él digamos, escribe todo el auto de fe
en este texto, ¿no? Y luego justamente dice, bueno, y después pasó tal, y ya tiene que ver más con cosas, no necesariamente del auto, sino de las cosas que acontecen alrededor, además en un día que era la Semana Santa, ¿no? Es la Semana Santa de 1612, si no mal recuerdo. Entonces sí, todo eso está ahí imbrincado, y era muy fuerte, ¿no? Era como, pues era parte fundamental del ejercicio colonial, en realidad, ¿no? Y era la gran excusa en términos políticos religiosos para mantener la colonización de esta zona. Entonces también tenía que ser muy elaborado el asunto. Pero sí, todo estaba metido en una misma zona. Y bueno, luego si no, esto es lo que también es que son pastorelas, ¿no? No solo hay autos de fe, hay también pastorelas que obviamente están relacionados pues, con la gran celebración del catolicismo que era Navidad, ¿no? Entonces también vamos a encontrar textos de ese tipo. Ok, bueno, gracias. Sí. Qué interesante. Si quieren también, si les llama la atención, por ahí hay algunos textos sobre teatro evangélico en náhuatl. León Portilla tiene algunos estudios y, bueno, Orcasitas. Entonces, bueno, si quieren también les puedo poner algo de eso para que le echen un ojo. Pero bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, entonces, pues nos vemos el martes. Insisto, como ya abrí el Facebook, pues ya ahora pues nos ponemos de acuerdo ahí para ver si ya empezamos con otro horario la próxima semana. Si no, bueno, nos vemos de nuevo a las 7 de la mañana, no hay ningún problema.